¿Qué vamos a hacer el siguiente viernes? Vamos a hacer una aplicación econométrica en el estudio utilizando correlación serial y pruebas de heteroscedasticidad en regresiones de serie de tiempo. De igual forma, para el próximo viernes tenemos agendado la presentación del trabajo final aplicado, presentación del primer borrador, que consiste en la introducción, en la fundamentación teórica, los datos y el modelo, sin realizar la estimación econométrica. Este primer borrador, sin la estimación, deberá ser remitido al correo electrónico rogervanegas@uagrm.edu.bo. De igual manera, el próximo lunes 3 de agosto vamos a dar nuestro último control de lectura del curso, que es del capítulo 9 de Wooldridge. El capítulo 9 habla más sobre especificación y temas de datos. Y luego tenemos dos sesiones finales. Una sesión que es el 10 de agosto, en la cual vamos a hacer una aplicación econométrica en R. Y nuestra última sesión que va a ser el 14 de agosto, donde vamos a realizar ya la presentación del trabajo final del curso con las estimaciones respectivas. Y con esto ya vamos a programar la fecha para el examen de econometría, que va a ser, se va a dar en 2 días. Un día va a ser teórico y en la segunda oportunidad va a ser práctico y a través del lenguaje de programación que estamos utilizando, que es R. Bien, entonces de esta forma vamos a hacer la presentación teórica de lo que es el tema de correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo. Hasta el momento nosotros en este curso hemos visto lo que son los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, como ser el promedio de los errores es igual a 0, los errores o términos de perturbación estocástica presentan una distribución normal. También hemos asumido de que la varianza es constante. Las variables explicativas no están altamente relacionadas, por lo tanto no existe multicolinealidad y por otra parte hemos dicho también que no existe correlación serial entre los errores, o dicho de otra forma, la covarianza entre los errores es igual a 0, o que es lo mismo, no hay autocorrelación. Entonces ahora básicamente vamos a abordar este problema de la correlación serial y cómo detectar la heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo. Algo que es muy importante cuando vemos violación de supuestos econométricos es a qué afecta la autocorrelación o la correlación serial. Bueno, en primer lugar vamos a decir de que los parámetros van a seguir siendo consistentes, es decir, en la medida que tengamos una muestra grande, los parámetros estimados van a tender a ser hacia sus verdaderos valores. Sin embargo, hay que hacer notar de que el tema de la insesgadez de los parámetros puede haberse afectado, en primer lugar, si las variables explicativas son estrictamente exógenas, no va a haber problema de insesgamiento en los parámetros del modelo. Sin embargo, si las variables del modelo son débilmente dependientes, a pesar de que los parámetros pueden seguir siendo consistentes, sí puede involucrar problemas de insesgadez. Así, de igual manera, según el teorema de Gauss-Markov, cuando estimamos mínimos cuadrados ordinarios, o dicho de otra forma, cuando estimamos
parámetros según mínimos cuadrados ordinarios y no se cumple el supuesto de homocedasticidad, es decir, existe heterocedasticidad, o por otra parte, los errores están autocorrelacionados o presentan correlación serial. En este sentido, ya no se cumple en realidad el teorema de Gauss-Markov, en el sentido de que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios ya no son MELI. ¿Qué significa MELI? Ya no son los mejores estimadores lineales e insesgados. ¿Cómo se presenta la autocorrelación? Vamos a suponer de que tenemos un término de error, un término de perturbación estocástica, que deriva de un modelo de regresión. Le vamos a llamar U sub t o epsilon. Y este error depende de los errores anteriores. Si no existiera ninguna asociación o correlación entre los errores presentes y los errores pasados, este parámetro ρ tendría que ser igual a 0. Pero, ¿qué sucede si este ρ es positivo o es negativo? Básicamente estaríamos violando el supuesto econométrico y por lo tanto sí existiría una correlación serial, ¿no? Entonces, en primer lugar, para poder encontrar esta ecuación, primero debemos estimar nuestro modelo de regresión, en la cual tenemos una variable dependiente, tenemos una o más variables explicativas y tenemos el término de error. Pero si corremos regresiones para el término de error y este parámetro es diferente de 0 y es estadísticamente significativo, estaríamos frente a un problema de correlación serial. Y el problema es que el parámetro estimado ya no sería igual al verdadero valor del parámetro poblacional, sino que habría un sesgo. Y este sesgo estaría dado por la sumatoria de los errores que potencialmente se podrían correlacionar con las variables explicativas. Entonces, si esta ecuación 12.3 fuera insesgada, asumiríamos de que esto es igual a 0. Si es sesgado, esto es diferente de 0. Por otra parte, una de las características cuando hablamos de la bondad de ajuste y tenemos un problema de autocorrelación, que inclusive después se puede trasladar en un problema de regresión espuria, es que el R cuadrado en series de tiempo generalmente tiende a ser alto. Ustedes recuerdan que el R cuadrado está entre 0 y 1. Cuando está 1 indica un ajuste perfecto, mientras si está próximo a 0 indica de que el ajuste es débil. Una característica importante en presencia de autocorrelación y dado que las series presentan tendencias es que el R cuadrado usualmente tiende a ser alto. Y esto es básicamente porque las variables presentan tendencias. Y por lo tanto, el tema de que las series no sean estacionarias generan bastante dificultad en la interpretación del R cuadrado o de la bondad de ajuste y por lo tanto podríamos estar interpretando una relación estadísticamente falsa que no se explica por la naturaleza en la relación estadística de las variables, sino se explica por las tendencias. Otro elemento importante también es que la autocorrelación está presente porque muchas veces omitimos series dinámicas o efectos dinámicos. ¿Qué significa eso? Significa de que hay variables que son rezagadas en el tiempo. En el caso, cuando yo digo YT en función de su periodo anterior, YT menos 1, estoy hablando de un término autorregresivo.
En este sentido, esperaría de que la esperanza del término de error con relación al término autorregresivo en un periodo es igual a 0. Si nosotros omitimos, por ejemplo, un modelo de regresión, el término autorregresivo, y la dinámica de la serie es importante, posiblemente estemos en un problema de autocorrelación. ¿Por qué? Porque los valores pasados determinan el valor presente. Y esto es lo mismo que decir que el valor presente también determina el valor futuro. Para que exista cuando tenemos términos autorregresivos, en especial con el periodo anterior, por un tema de estabilidad y convergencia, se debe asegurar de que el parámetro que mide la relación entre la serie YT y su periodo anterior debe ser menor a la unidad. De otra manera, si es igual a 1, tendríamos una raíz unitaria, o tendríamos una serie no estacionaria, es decir, una serie que presenta tendencia. Y si este coeficiente, por otra parte, fuera mayor que 1, estaríamos frente a la presencia de una serie explosiva, lo cual no analizamos en economía y finanzas. ¿Qué métodos existen para probar la autocorrelación serial? Tenemos básicamente dos métodos. Uno que es utilizar un método autorregresivo para los residuos, es decir, estimo un modelo de regresión y a través del modelo de regresión realizo una regresión auxiliar, donde el término de error está en función de un rezago en su término anterior o dos o más rezagos, que eso es lo que se conoce como la prueba Breusch-Godfrey. Entonces, cuando decimos de que, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, en este caso, es que no existe autocorrelación o no existe correlación serial. Y eso involucra, desde luego, de que si no existe autocorrelación, involucra de que el verdadero valor de ρ es estadísticamente igual a 0. Entonces, aquí la hipótesis es que no existe correlación serial o no existe autocorrelación. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que sí existe autocorrelación, que puede ser positiva o como también puede ser negativa, y eso involucra de que este parámetro ρ es estadísticamente distinto de 0. El problema es que si el parámetro ρ es distinto de 0 de forma estadísticamente significativa, por lo tanto vamos a estar con un problema de autocorrelación, un problema también llamado correlación serial, y por lo tanto vamos a estar violando un supuesto econométrico, y por lo tanto nuestro modelo ya no va a ser el mejor, no va a tener los mejores estimadores lineales e insesgados, y por lo tanto nuestro modelo ya no va a tener la validez suficiente que requiere para poder hacer inferencia o interpretación. Hay una prueba adicional también que se llama la prueba del Durbin-Watson. ¿Qué es el estadístico Durbin-Watson? El estadístico Durbin-Watson. Sobre todo el pesado. El estadístico Durbin-Watson. El estadístico Durbin-Watson nos mide la relación que tiene el término de error en tiempo t con el error en tiempo t-1. Y este es un estadístico que
cuando en términos generales está alrededor de 2 o se encuentra en el rango de 1.5 a 2.5, el econometrista usualmente está tranquilo. Cuando el Durbin-Watson es menor que 1.5 o cuando es menor que 1.5 es un indicio de que presenta una autocorrelación positiva. Es decir, de que los errores en tiempo t y en tiempo t-1 se relacionan positivamente. Por otra parte, si este Durbin-Watson presenta un coeficiente mayor que 2.5, nos estaría señalando que los términos de errores tendrían una covarianza o una relación negativa entre las variables. Entonces, aquí básicamente este Durbin-Watson se puede resumir de manera aproximada como 2, 1 menos ρ. ρ, recordemos que es el término autorregresivo. Si esto es igual a 0, el econometrista va a estar tranquilo porque básicamente estaríamos hablando de que no existiría autocorrelación o no existiría correlación serial. Si este estaría, como les digo, alrededor mayor que 2.5 o menor que 1.5, estaríamos en posibles problemas. Entonces, en consecuencia, el Durbin-Watson se puede presentar. Hay tablas estadísticas en las cuales podemos encontrar un Durbin superior y un Durbin bajo. Y ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe autocorrelación. Por otra parte, ¿cuándo vamos a rechazar esta hipótesis nula? Vamos a rechazar esta hipótesis nula si, según las tablas estadísticas, el Durbin-Watson es menor que el Durbin bajo. En el caso de que el Durbin-Watson sea mayor que el Durbin alto, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y finalmente, cuando el Durbin-Watson esté entre el Durbin bajo y el Durbin alto, la prueba no va a ser concluyente. Entonces, aquí, ¿cuál es la hipótesis nula? Un poco para ir recapitulando. La hipótesis nula es que no existe autocorrelación. La hipótesis alternativa es que existe una autocorrelación positiva y vamos a rechazar esa hipótesis nula si es que el Durbin-Watson es menor que el valor crítico del Durbin bajo. ¿Okay? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que se elija un nivel de significancia estándar del 5% con número de datos de 45 observaciones, número de parámetros igual a 4, el Durbin alto es 1.72 y el Durbin bajo es 1.336. Esto se obtiene en las tablas estadísticas. Y si el Durbin-Watson es menor que 1.366, que es el valor del Durbin bajo, se rechaza la hipótesis nula de que no existe correlación serial al 5%. Si el Durbin-Watson es mayor que 1.72, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no existe correlación serial. Por otra parte, si el Durbin-Watson está entre el Durbin bajo y el Durbin alto,
la prueba no es concluyente. ¿Qué sucede cuando tenemos mayor cantidad de términos de errores para un orden superior? Vamos a suponer de que yo siempre, para hacer cualquier prueba de hipótesis en autocorrelación, lo primero que debo hacer siempre es estimar la regresión econométrica. ¿Qué significa la regresión econométrica? Significa de que realizamos una regresión donde tenemos una variable explicativa y de esta variable explicativa también incorporamos desde luego de la variable dependiente, incorporamos las variables explicativas x1, x2, xk variables, y de esta forma extraemos lo que son los errores. ¿Okay? Y una vez que hemos hecho los errores, realizamos una regresión en función de las variables explicativas incorporadas en el modelo, pero también en función de los errores autorregresivos, es decir, de sus propios valores pasados, que pueden ser en un rezago, en dos rezagos, en p rezagos. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula siempre va a haber de que no hay autocorrelación o no existe correlación serial, contra la hipótesis alternativa, lo contrario de que sí existe autocorrelación o sí existe correlación serial. Esto es lo que se conoce como la prueba Breusch-Godfrey. Aquí vamos a suponer un caso cuando evaluamos la relación entre el error U sub t y dos errores pasados. Entonces, aquí podemos incorporar más de un rezago o más de un término autorregresivo. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. En este caso, ¿cuándo vamos a decir de que no existe autocorrelación o no existe correlación serial? Vamos a decir que cuando no va a existir autocorrelación cuando de forma conjunta tanto el ρ1 como el ρ2 son estadísticamente iguales a 0. Si eso sucede, por lo tanto, no habría una relación entre los errores. Ahora, si rechazamos esa hipótesis nula, sí existirá un problema de autocorrelación. ¿Ok? Entonces, bajo este esquema, el modelo autorregresivo sobre los términos de el error o perturbación estocástica pueden ser hasta un orden de Q rezagos o Q términos autorregresivos. Un término autorregresivo, dos términos autorregresivos, tres términos autorregresivos, Q términos autorregresivos. Y para que no exista autocorrelación, todos los términos, todos los parámetros de los términos autorregresivos de manera conjunta deben ser iguales a 0. ¿Qué sucede cuando existe el problema de autocorrelación? Como sabemos, es una violación de un supuesto, trae problemas y por lo tanto nuestro modelo no es confiable.
Lo primero que debemos hacer es preguntarnos si el modelo econométrico y las variables que las conforman presentan tendencias. Uno de los grandes problemas de la autocorrelación es que está presente en datos de series de tiempo y básicamente está presente porque las variables presentan dichas tendencias. En tal sentido, un punto importante en primer lugar es sacar diferencias entre las variables y eliminar las tendencias. Otro punto importante también es incluir términos autorregresivos. Es decir, la variable y entra en el lado derecho de la ecuación dentro de las variables explicativas, pero con sus valores pasados. Un rezago, dos rezagos, p rezagos. Y la otra es que ya los métodos, los programas estadísticos o lenguaje de programación tienen algo que se conoce como el método de cuadrados generalizados. Este método de cuadrados generalizado es aplicable para solucionar el problema de la autocorrelación y también de la heteroscedasticidad. Y un elemento importante es que el método de cuadrados generalizado se caracteriza porque debemos conocer cuál es el valor de P que que nos está midiendo la autocorrelación en los errores. Muchas veces conocer este parámetro es raro en la práctica, no es usual. Por lo tanto, aquí viene el término de estimador de mínimos cuadrados factibles, que precisamente en qué consiste este método. Lo primero que hacemos es realizar una regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, donde en esta regresión tenemos una variable dependiente y tenemos un conjunto de variables explicativas. De esta manera obtenemos los errores o los residuos de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que que realizamos la regresión, lo siguiente que hacemos es estimar guardar los errores y realizar una regresión auxiliar. ¿Cuál es la regresión auxiliar que realizamos una vez que hemos estimado nuestro modelo de regresión? Es básicamente el que les voy a mostrar a continuación. Estimamos un modelo en el cual tenemos los errores que están en función de sus errores pasados. Entonces, en esta segunda regresión, lo que obtenemos es el parámetro de ρ. Una vez que hemos estimado el parámetro de ρ, vamos a la siguiente fase, que les voy a explicar a continuación. Aplicamos, estimamos la regresión y obtenemos el valor de ρ. Repito, este es el parámetro en la regresión auxiliar relacionada con el término de perturbación estocástica. Y una vez que, hemos encontrado este ρ, a cada variable explicativa, aplicamos la ecuación 12.33, que esto es que vamos a hacer una transformación de los parámetros estimados
Por ejemplo, al intercepto, lo multiplicamos por 1 menos rho. Y por otra parte, en cada una de las variables explicativas, multiplicamos por 1 menos rho al cuadrado elevado a la 1 medio. Esto a partir del segundo periodo en adelante. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en realidad vamos a ajustar a los parámetros estimados con el parámetro rho, que es el término que viene derivado de la regresión auxiliar. En otras palabras, esta estimación también podemos utilizar otras metodologías, como es la estimación Crochan-Orkut y como es la estimación Price-Winston, quien omite la primera observación y utiliza el término de rho también, al igual que la metodología, como les decía, de Price-Winston, donde a través de estos métodos podemos corregir el problema de la autocorrelación. Y básicamente lo que vamos a tener, si nosotros comparamos lo que son el método de mínimos cuadrados ordinarios y estimaciones con transformaciones, nuestros parámetros y nuestros errores estándar van a cambiar, porque ya van a haber considerado el problema de la autocorrelación. Otro elemento importante también para poder eliminar el tema de la autocorrelación es la diferenciación de las variables. Muchas veces mis variables presentan tendencias. Voy a asumir de que Y es una variable que tiende a crecer en el tiempo, X es otra variable que tiende a crecer en el tiempo. Si quiero eliminar al caso y obviamente al aplicar un término autorregresivo de un periodo para el término de error, puedo evidenciar si las variables presentan tendencia, voy a evidenciar de que hay un problema de autocorrelación. ¿Cómo también puedo eliminar esa correlación? Básicamente eliminando la tendencia, y para eliminar la tendencia en cada variable debo aplicar una diferencia y, entre otras cosas, elimino el intercepto, y de esta manera también puedo eliminar el tema de la autocorrelación, es decir, aplicando diferencias a las variables que son no estacionarias. Y existen otros métodos computacionales igual que permiten corregir el problema de la autocorrelación y de la heteroscedasticidad a través de transformaciones de los errores estándar. Afortunadamente, los programas econométricos y los lenguajes de programación ya tienen incorporado esto que se conoce como los errores estándar robustos a la regresión, que básicamente lo que hacen es una transformación de los errores estándar y por lo tanto nos da mayor confiabilidad en lo que es los estadísticos y las pruebas de hipótesis. Finalmente, cuando hablamos de heteroscedasticidad en series de tiempo, una prueba bastante utilizada para medir la heteroscedasticidad es lo que se conoce como el efecto Arch. El efecto Arch significa heteroscedasticidad condicional autorregresiva, que lo que hace es básicamente, de forma inicial, estimamos un modelo de regresión donde tenemos una variable dependiente, llamemos Y, y tenemos una o más variables explicativas, llamemos Z, por ejemplo, y de aquí obtenemos los errores. Estos errores los elevamos al cuadrado
Y de los errores elevados al cuadrado, hacemos una regresión auxiliar donde el término de perturbación estocástica o error elevado al cuadrado va a estar en función de sus valores pasados, de igual manera elevada al cuadrado. Si el término de error al cuadrado, UT, está en función de UT menos 1, es decir, en función de un término regresivo, estamos en la presencia de una heterocedasticidad condicional autorregresiva. En otras palabras, estamos diciendo de que este término es estadísticamente significativo. Si este término no es significativo, por lo tanto, estaríamos diciendo de que no existiría problema de heterocedasticidad o no existirían problemas Arch. Para un poco concluir, la importancia del tema de autocorrelación y el tema de la heterocedasticidad básicamente se centra en los supuestos que debe cumplir el modelo econométrico. Porque de otra forma, si no se cumple los supuestos de no autocorrelación y no heterocedasticidad, nuestro modelo no estaría validado y por otra parte tampoco podríamos utilizarlo para fines de explicación o también para fines de pronóstico. En otras palabras, un modelo de regresión debe cumplir con todos los supuestos para que pueda seguir el fin que sea correspondiente. Bien, entonces de esta forma vamos a dar por concluida la clase de hoy. Simplemente es que mencionarle que cuando tenemos un problema econométrico, en este caso hoy hemos abordado el problema de la autocorrelación y el problema de la heterocedasticidad, lo importante que tenemos que saber siempre es, en primero, en qué afecta, en segundo, cómo lo medimos, si se cumple o no se cumple el supuesto, y el tercer punto es si existe, cómo lo remediamos. ¿Okay? Entonces, de esta manera vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros, y nos vemos el próximo viernes. Todas las clases, por cierto, están grabadas y las subimos al blog. Muchísimas gracias. Hasta luego.